¿Alguna vez has sentido que, incluso en los momentos más íntimos, hay una distancia invisible entre tú y tu pareja? Como si su cuerpo estuviera presente, pero su mente vagara en otro lugar. Este no es un tema fácil, pero es necesario, porque la intimidad no solo revela deseo, también revela verdad. Hoy vamos a explorar una señal sutil, casi imperceptible, que podría indicar que algo no está bien. No se trata de juzgar, sino de comprender, de leer entre líneas, de escuchar lo que no se dice. Porque a veces, una sola frase puede decirlo todo. Si sabes cómo interpretarla, en esos momentos donde todo debería fluir de manera natural, donde la conexión entre dos personas alcanza su punto más alto, es precisamente cuando los pequeños detalles empiezan a gritar más fuerte que cualquier palabra evidente. No se trata solo de lo que ella dice, sino de cómo lo dice, cuándo lo dice y por qué aparece en ese instante. Porque cuando una frase surge sin encajar en el momento, cuando parece desconectada de la realidad que ambos están viviendo, no es casualidad, es una filtración. Es como si su mente, por un segundo, perdiera el control y dejara escapar algo que normalmente permanecería oculto. Puede ser una palabra, un nombre, una expresión que no corresponde, o incluso una comparación implícita que no debería existir. Y en ese instante, aunque todo continúe, aunque el momento no se detenga, algo cambia. Tú lo sientes. No sabes explicarlo del todo, pero hay una incomodidad que aparece, una sensación que no puedes ignorar. Y eso es importante, porque muchas veces las personas intentan convencerse de que están imaginando cosas, de que están exagerando. Pero la realidad es que la intuición, especialmente en la intimidad, rara vez se equivoca. Cuando alguien está completamente presente, sus palabras están alineadas con el momento, con la persona, con la energía compartida. No hay espacio para distracciones profundas, no hay lugar para pensamientos ajenos que se filtren sin razón. Pero cuando la mente está dividida, cuando una parte de ella pertenece a otro lugar o incluso a otra persona, esa división tarde o temprano se manifiesta, y lo hace de la forma más inesperada, en un comentario fuera de lugar, en una reacción que no corresponde, en una frase que no debería estar ahí. Es importante entender que esto no siempre es algo consciente. No siempre significa que ella está pensando deliberadamente en alguien más en ese momento. A veces, es más complejo que eso. Puede ser que haya una conexión emocional no resuelta, un recuerdo reciente, una comparación que su mente aún no ha soltado. El cerebro humano funciona por asociaciones, y en situaciones de alta carga emocional o física, esas asociaciones pueden activarse sin previo aviso. Pero el hecho de que sea inconsciente no lo hace menos significativo. Cuando una persona está emocionalmente involucrada en otro vínculo, incluso si no lo admite, su mente no está completamente libre. Hay pensamientos residuales, emociones que no se han cerrado, experiencias que siguen ocupando espacio. Y ese espacio, aunque invisible, compite con la conexión actual. Por eso, en momentos donde debería haber total presencia, aparecen esas pequeñas grietas que revelan que algo no está completamente en orden. También hay que observar el patrón. Una sola frase puede ser un error, un desliz sin importancia. Pero cuando se repite, cuando empiezas a notar inconsistencias, cuando hay más de un momento en el que algo no encaja, entonces deja de ser coincidencia. Se convierte en una señal. Y las señales, cuando se ignoran, no desaparecen, se acumulan. A veces, la señal no es directa. No es un nombre ni una referencia clara. Puede ser un cambio en el tono, una forma diferente de expresarse, algo que no coincide con la dinámica que ustedes han construido. Es como si, por momentos, estuvieras con alguien ligeramente distinto. Y eso desconcierta, porque no puedes señalar exactamente qué es lo que está mal, pero sabes que algo lo está. En esos casos, el error más común es intentar racionalizarlo todo de inmediato, buscar explicaciones rápidas, minimizar lo que se sintió. Pero hay que detenerse un momento y observar con honestidad. ¿Fue realmente algo aislado? ¿O es parte de un comportamiento más amplio? ¿Hay otras señales fuera de la intimidad que apuntan a lo mismo? Porque la intimidad no crea problemas,
solo los expone. Otra dimensión importante es la desconexión emocional. Cuando alguien no está completamente conectado contigo, su mente busca estímulos en otros lugares. Y eso no siempre significa que hay otra persona físicamente presente en su vida, pero sí puede indicar que hay una ausencia emocional que está siendo llenada de otra forma. Esa ausencia puede manifestarse en comparaciones, en recuerdos o en pensamientos que emergen sin control. Y es aquí donde muchas personas se confunden, porque esperan una evidencia clara, algo innegable, algo que no deje espacio a dudas. Pero la realidad es que las cosas más importantes rara vez son tan obvias. Se presentan en detalles, en matices, en momentos que pasan rápido pero que dejan una sensación persistente. Y esa sensación es la que no debe ignorarse. También es fundamental entender que la intimidad amplifica todo. Las emociones, los pensamientos, las tensiones. Lo que durante el día puede mantenerse bajo control, en esos momentos pierde estructura. Por eso, si hay algo oculto, es más probable que se filtre ahí que en cualquier otro contexto. No porque la persona quiera, sino porque simplemente no puede sostener la máscara con la misma precisión. Hay quienes, al notar estas señales, reaccionan de inmediato con confrontación o con enojo. Pero eso, en muchos casos, cierra la puerta a entender lo que realmente está pasando. Porque la reacción emocional intensa puede hacer que la otra persona se ponga a la defensiva, niegue todo o incluso oculte más. Y entonces, la oportunidad de claridad se pierde. Lo más poderoso en ese momento es la observación consciente. No se trata de ignorar ni de reaccionar impulsivamente, sino de prestar atención con calma, de registrar lo que ocurre sin distorsionarlo. Porque cuando tienes suficiente información, cuando ves el patrón completo, entonces puedes actuar desde un lugar de certeza y no desde la confusión. Otro aspecto que muchas veces pasa desapercibido es el lenguaje corporal que acompaña esas frases. No es solo lo que se dice, sino cómo se mueve, cómo reacciona, cómo cambia su energía. Puede haber una breve desconexión en la mirada, una pausa extraña, una falta de sincronía. Todo eso forma parte del mismo mensaje. Un mensaje que no está siendo expresado directamente, pero que está ahí para quien sabe observar. Y aquí surge una pregunta importante: ¿por qué la mente se va a otro lugar en un momento que debería ser tan presente? La respuesta no es simple, pero suele estar relacionada con insatisfacciones, comparaciones o vínculos no resueltos. Cuando alguien está completamente satisfecho y conectado, no hay necesidad de escapar mentalmente. Pero cuando algo falta, la mente busca compensarlo, incluso de manera involuntaria. Esto no significa que automáticamente haya una traición o una infidelidad confirmada, pero sí indica que hay una fractura en la conexión. Y esa fractura, si no se aborda, tiende a crecer. Porque lo que hoy es una frase fuera de lugar, mañana puede convertirse en distancia emocional, y eventualmente en decisiones que afectan la relación de forma más profunda. También es importante no caer en la paranoia. No cada palabra extraña significa lo peor. Pero tampoco se trata de ignorar todo por miedo a enfrentar una posible verdad incómoda. El equilibrio está en observar sin exagerar, pero también sin negar. En muchos casos, esas pequeñas señales son la primera oportunidad para entender que algo necesita atención, que hay una conversación pendiente, que hay emociones que no se han expresado, que hay una desconexión que no se ha reconocido. Y aunque pueda doler, es mucho mejor enfrentar eso en una etapa temprana que descubrirlo cuando ya es demasiado tarde. Porque al final, la intimidad no solo es un acto físico, es un reflejo directo del estado real de la relación. Es el lugar donde las máscaras se debilitan y donde la verdad, de una forma u otra, encuentra la manera de salir. Y cuando aparece en forma de una frase que no encaja, de un comentario que rompe la armonía, no es algo que deba pasarse por alto. Es una invitación a mirar más profundo, a cuestionar, a entender, a decidir. Porque ignorar esas señales no las elimina, solo retrasa el momento en el que tendrás que enfrentarlas con mayor intensidad. Y en ese punto, las consecuencias suelen ser más difíciles de manejar. Por eso,
Cuando escuches algo que no tiene sentido en ese contexto, cuando sientas que hay una desconexión que no puedes explicar, no lo descartes de inmediato. Detente, observa, reflexiona, porque puede ser el indicio de algo mucho más grande, algo que, si tienes el valor de verlo ahora, puede darte la oportunidad de tomar decisiones más conscientes sobre tu relación y sobre lo que realmente mereces. Cuando se trata de la mente humana, especialmente en momentos de alta intensidad emocional y física, es casi imposible mantener un control absoluto sobre cada pensamiento, cada impulso y cada palabra. La psicología nos muestra que, aunque una persona intente aparentar presencia total, la mente siempre encuentra formas de revelar lo que realmente está ocurriendo en su interior. Y en la intimidad, donde las barreras racionales se reducen y las emociones toman protagonismo, esa verdad se vuelve aún más difícil de ocultar. El cerebro humano funciona en múltiples niveles al mismo tiempo. Hay una parte consciente, que es la que decide qué decir, cómo actuar y qué mostrar. Pero también existe una parte subconsciente que almacena experiencias, emociones no resueltas, deseos reprimidos y conexiones que aún no han sido cerradas. Esta parte no sigue las mismas reglas de control que la mente consciente, no filtra con la misma precisión. Y en situaciones donde la intensidad emocional aumenta, como en la intimidad, esa parte puede tomar protagonismo sin previo aviso. Por eso, cuando una persona dice algo que no encaja en el momento, no siempre es un error casual. Muchas veces es el resultado de una activación subconsciente, algo que está presente internamente, aunque no se haya expresado abiertamente. Encuentra una vía de salida. Es como una fuga en un sistema que parecía estable. No rompe todo de inmediato, pero deja claro que hay presión acumulada. Una de las razones más importantes detrás de este fenómeno es la llamada carga emocional no resuelta. Cuando alguien ha tenido una conexión significativa con otra persona, esa conexión no desaparece automáticamente solo porque haya terminado o porque haya comenzado una nueva relación. Quedan rastros, recuerdos, sensaciones, comparaciones. Y aunque la persona no quiera pensar en ello, el cerebro sigue teniendo esas asociaciones almacenadas. En la intimidad, donde el cerebro está altamente estimulado, esas asociaciones pueden activarse. Un gesto, una sensación, una palabra, incluso un olor o una emoción específica, puede disparar un recuerdo o una comparación. Y en ese momento, la mente puede superponer dos experiencias, la actual y la pasada. Esto no siempre es intencional, pero sí es revelador, porque indica que el pasado aún tiene presencia en el presente. Otro aspecto clave es la comparación inconsciente. El cerebro humano constantemente evalúa experiencias, incluso sin que la persona se dé cuenta. Si alguien ha vivido una experiencia intensa anteriormente, es posible que, en un momento similar, su mente haga una comparación automática. Esta comparación no siempre se traduce en pensamientos claros, pero puede manifestarse en pequeñas señales, una frase fuera de lugar, una reacción inesperada, una desconexión momentánea. Esto no significa necesariamente que la persona prefiera a alguien más, pero sí puede indicar que no ha logrado integrar completamente sus experiencias emocionales. Y cuando eso ocurre, la conexión actual nunca es completamente limpia. Siempre hay interferencias, pequeños ecos del pasado que afectan la forma en que se vive el presente. También existe el fenómeno de la disociación emocional parcial. En situaciones donde una persona no se siente completamente conectada o satisfecha, su mente puede desconectarse parcialmente para evitar enfrentar esa realidad. Es una especie de mecanismo de defensa. En lugar de confrontar la falta de conexión, el cerebro se desvía hacia otros pensamientos, otras imágenes, otros recuerdos. En la intimidad, esta disociación puede ser especialmente evidente, porque, en teoría, debería ser el momento de mayor conexión. Entonces, cuando esa conexión no está presente, el contraste se vuelve más notorio. Y es ahí donde pueden aparecer esas frases o comportamientos que no encajan. No porque la persona quiera herir o confundir, sino porque internamente no está completamente alineada con lo que está ocurriendo. La atención también juega un papel fundamental. La mente humana tiene una capacidad limitada para enfocarse completamente en una sola cosa durante periodos prolongados,
especialmente cuando hay conflictos internos. Si una persona está emocionalmente dividida, su atención también lo estará. Parte de ella estará en el momento presente, pero otra parte estará en pensamientos paralelos. Y esos pensamientos paralelos no siempre son neutros. Muchas veces están cargados de emoción. Pueden estar relacionados con otra persona, con una experiencia pasada o incluso con dudas sobre la relación actual. Y cuando la atención se divide de esa manera, es más probable que ocurran errores en el lenguaje o en el comportamiento. Desde la perspectiva de la psicología cognitiva, esto se puede entender como una falla en el filtro ejecutivo del cerebro. Normalmente, esta función se encarga de regular lo que se expresa y lo que se mantiene interno. Pero cuando hay una alta carga emocional, ese filtro puede debilitarse, y lo que normalmente sería reprimido o editado, se expresa sin pasar por el mismo nivel de control. Otro factor importante es el nivel de conexión emocional real entre las dos personas. Cuando existe una conexión profunda y auténtica, la mente tiende a sincronizarse con el momento. Hay coherencia entre pensamiento, emoción y acción. Pero cuando esa conexión no es completa, esa coherencia se rompe. Y esa ruptura se manifiesta de diferentes formas, incluyendo el lenguaje. Es interesante notar que muchas veces la persona que emite estas señales no es plenamente consciente de lo que está ocurriendo. Puede incluso negar cualquier intención o significado detrás de lo que dijo. Y en cierto nivel, puede estar diciendo la verdad. Porque no fue una decisión consciente, fue una manifestación subconsciente. Pero eso no invalida la importancia de la señal. Al contrario, la hace más relevante. Porque lo subconsciente, precisamente por no estar filtrado, suele ser más honesto que lo consciente. No está diseñado para agradar ni para proteger la imagen. Simplemente expresa lo que está ahí. También hay que considerar el papel de la satisfacción emocional y física en la relación. Cuando una persona se siente completamente satisfecha, tanto emocional como físicamente, su mente tiene menos necesidad de buscar estímulos externos o internos. Está presente, enfocada, alineada. Pero cuando hay carencias, aunque no se reconozcan abiertamente, la mente busca compensarlas. Esa compensación no siempre es externa. No siempre implica una acción concreta. Puede ser interna, pensamientos, fantasías, recuerdos. Y en momentos de alta intensidad, esas compensaciones pueden interferir con la experiencia actual. No de forma obvia, pero sí detectable para quien presta atención. La psicología también nos habla del concepto de residuos emocionales. Cada interacción significativa deja una huella, y esas huellas no desaparecen de inmediato. Se acumulan, se mezclan, se transforman, pero siguen ahí. Y en ciertos contextos, pueden reactivarse. La intimidad es uno de esos contextos. Porque combina emoción, vulnerabilidad y estimulación sensorial. Es un entorno donde el cerebro está más abierto a asociaciones profundas. Y por eso, los residuos emocionales tienen más facilidad para emerger. Es importante entender que todo esto no se trata de buscar culpables de manera inmediata. Se trata de comprender dinámicas, de reconocer que la mente humana es compleja y que las relaciones también lo son. Pero también se trata de no ignorar lo que estas dinámicas revelan. Porque cuando hay una desconexión, cuando hay interferencias constantes, cuando la mente de una persona no está completamente presente, eso tiene un impacto real en la relación. Puede no ser evidente al principio, pero con el tiempo se acumula. Y lo que comienza como una pequeña señal puede convertirse en una brecha significativa. Otro punto relevante es la coherencia a lo largo del tiempo. Una señal aislada puede ser ambigua, pero cuando hay consistencia, cuando los patrones se repiten, la interpretación se vuelve más clara. La psicología del comportamiento nos muestra que los patrones son mucho más fiables que los eventos individuales. Por eso, más allá de una frase específica, es importante observar el contexto general. Cómo se comporta en otros momentos, cómo responde emocionalmente, cómo se comunica fuera de la intimidad. Porque todo está conectado. Y la intimidad, en muchos casos, es simplemente el lugar donde esas conexiones se hacen visibles. Finalmente, hay que hablar del autoengaño, tanto de quien emite la señal como de quien la recibe. Porque a veces,
La persona que no está completamente presente no quiere admitirlo, ni siquiera ante sí misma. Y la persona que percibe la señal puede intentar ignorarla por miedo a lo que implica. Pero la verdad es que ignorar estas señales no las elimina, solo las entierra temporalmente. Y lo que no se enfrenta, tiende a reaparecer con más fuerza. La mente humana puede ocultar muchas cosas, pero no puede hacerlo perfectamente todo el tiempo. Siempre hay momentos donde la verdad se filtra. Y en la intimidad, esos momentos son más frecuentes de lo que la mayoría de las personas está dispuesta a admitir. Entender esto no es para generar desconfianza, sino para desarrollar claridad, para aprender a leer lo que está más allá de lo evidente, para reconocer que las palabras, especialmente en ciertos contextos, no son solo palabras, son ventanas a lo que realmente está ocurriendo en el interior de una persona. Y cuando sabes cómo interpretar esas ventanas, tienes una ventaja emocional importante. No para controlar, no para juzgar, sino para decidir con mayor conciencia. Porque al final, lo más importante no es solo lo que la otra persona siente o piensa, sino lo que tú estás dispuesto a aceptar, a confrontar y a construir a partir de esa realidad. Cuando te enfrentas a una situación así, lo más fácil es reaccionar de forma impulsiva. La mente comienza a llenar los vacíos con suposiciones, el ego se activa, las emociones se intensifican, y de repente sientes una mezcla de enojo, inseguridad y confusión que te empuja a actuar sin pensar. Pero aquí es donde la mayoría comete el error más grande. Responder desde la emoción en lugar de responder desde la claridad. Porque cuando reaccionas sin entender completamente lo que está pasando, puedes empeorar la situación o, peor aún, perder la oportunidad de descubrir la verdad real detrás de todo. Lo primero que debes hacer es detenerte, no ignorar lo que ocurrió, pero tampoco dramatizarlo de inmediato. Dale espacio a tu mente para procesar lo que percibiste sin distorsionarlo. Pregúntate, ¿qué fue exactamente lo que escuché? ¿Qué sentí en ese momento? ¿Fue solo la frase o hubo algo más en su comportamiento que me hizo sentir así? Este tipo de reflexión es clave, porque te ayuda a separar los hechos de las interpretaciones. Es importante entender que no todo se resuelve en el momento en que ocurre. A veces, necesitas observar más antes de sacar conclusiones. La paciencia, en este caso, no es debilidad, es estrategia. Porque cuando te das el tiempo de ver si hay un patrón, si hay coherencia en esas señales, empiezas a construir una visión más completa de la situación. Y con esa visión, puedes tomar decisiones más inteligentes. Sin embargo, observar no significa quedarte en silencio indefinidamente. Llega un punto en el que la comunicación se vuelve necesaria. Pero no cualquier tipo de comunicación. No se trata de confrontar con acusaciones, ni de lanzar preguntas cargadas de juicio. Se trata de abrir un espacio donde la otra persona pueda expresarse sin sentirse atacada. Porque cuando alguien se siente atacado, su reacción natural es defenderse, cerrar, negar. Y en ese estado, es muy difícil llegar a la verdad. Una conversación efectiva comienza con calma, con una actitud que no busca ganar, sino entender. Puedes expresar lo que percibiste sin afirmar conclusiones. Algo tan simple como decir que notaste una desconexión o una frase que te llamó la atención, y que te gustaría entender mejor lo que está pasando, puede abrir una puerta mucho más productiva que una acusación directa. Aquí es donde entra en juego la inteligencia emocional. No solo para gestionar tus propias emociones, sino también para leer las respuestas de la otra persona. Observa cómo reacciona. No solo lo que dice, sino cómo lo dice. El lenguaje corporal, el tono de voz, la coherencia entre sus palabras y su actitud. Todo eso te da información valiosa. Hay respuestas que pueden parecer convincentes en palabras, pero que no lo son en energía. Y cuando hay una incongruencia entre lo que se dice y lo que se transmite, eso también es una señal, no necesariamente de culpa, pero sí de que algo no está completamente alineado. También es fundamental que estés preparado para escuchar cosas que tal vez no quieras oír. Porque buscar claridad implica aceptar la posibilidad de que la verdad no sea cómoda. Puede que descubras que hay una desconexión emocional, que hay dudas en la relación, o incluso que hay otra persona involucrada de alguna manera. Y aunque eso duela, es mucho más valioso que vivir en la incertidumbre constante. En este proceso,
Tu autoestima juega un papel crucial porque la forma en que interpretas y respondes a estas situaciones está directamente relacionada con cómo te valoras a ti mismo. Si tu sentido de valor depende completamente de la otra persona, es más probable que ignores señales claras o que toleres situaciones que no son saludables para ti. Pero cuando tienes una base sólida de autoestima, puedes enfrentar la verdad con más estabilidad. Puedes reconocer lo que está pasando sin sentir que tu mundo se derrumba. Y eso te da una ventaja enorme, porque te permite tomar decisiones desde un lugar de fuerza y no desde la necesidad. Otro aspecto importante es evitar caer en la vigilancia obsesiva. Una vez que notas una señal, es natural querer prestar más atención. Pero hay una línea muy delgada entre la observación consciente y la paranoia. Revisar cada palabra, cada gesto, cada detalle de manera obsesiva no solo te desgasta, sino que también distorsiona tu percepción. La clave está en el equilibrio, observar lo suficiente para entender, pero no tanto como para perder la objetividad. Porque cuando todo se convierte en una posible señal, dejas de ver la realidad con claridad y empiezas a ver lo que temes en lugar de lo que realmente está ahí. También es importante considerar el contexto de la relación en general. ¿Cómo ha sido la conexión últimamente? ¿Hay distancia emocional? ¿Ha habido cambios en la comunicación, en el comportamiento, en la forma en que se relacionan? Porque una señal en la intimidad rara vez aparece de la nada. Generalmente es el reflejo de algo que ya está ocurriendo en otros niveles. Si detectas que hay una desconexión más amplia, entonces la conversación no debe centrarse solo en ese momento específico, sino en la relación en su conjunto, en cómo se sienten ambos, en qué está funcionando y qué no. Porque al final, el objetivo no es solo entender una señal, sino mejorar o redefinir la relación. En algunos casos, la conversación puede llevar a una mayor conexión, a una comprensión más profunda, a ajustes necesarios, a una reconstrucción de la confianza. Pero en otros casos, puede revelar que hay incompatibilidades, falta de compromiso o incluso deshonestidad. Y aunque eso sea difícil, también es una forma de claridad. Tomar decisiones a partir de esa claridad es uno de los pasos más importantes. Porque no se trata solo de saber lo que está pasando, sino de decidir qué hacer con esa información. Y esa decisión debe estar alineada con tus valores, con lo que necesitas, con lo que estás dispuesto a aceptar. Hay personas que, al enfrentar estas situaciones, eligen ignorarlas y seguir adelante como si nada hubiera pasado. A corto plazo, esto puede parecer más fácil. Evita el conflicto, evita el dolor inmediato. Pero a largo plazo, suele generar resentimiento, desconfianza y una desconexión aún mayor. Otras personas eligen confrontar de manera agresiva, lo que puede llevar a discusiones intensas, rupturas impulsivas o dinámicas tóxicas. Y aunque esto puede liberar tensión momentáneamente, rara vez conduce a una solución real. La opción más difícil, pero también la más saludable, es enfrentar la situación con madurez, con honestidad, con respeto, con disposición a entender y a ser entendido. Y sobre todo, con la capacidad de aceptar el resultado, sea cual sea. También es importante recordar que no puedes controlar lo que la otra persona siente o hace. Solo puedes controlar cómo respondes tú. Y esa respuesta define no solo el resultado de la situación, sino también el tipo de persona que eliges ser. En este camino, puede ser útil apoyarte en otras fuentes de claridad. Hablar con alguien de confianza, reflexionar por escrito, incluso buscar orientación profesional si la situación lo amerita. Porque a veces, tener una perspectiva externa ayuda a ver cosas que desde dentro son difíciles de identificar. Finalmente, hay una verdad que no se puede ignorar. Mereces una conexión completa, una relación donde la presencia no sea parcial, donde la mente y el corazón estén alineados con el momento y con la persona. Y aunque ninguna relación es perfecta, hay una diferencia clara entre las imperfecciones naturales y una desconexión profunda. Aceptar menos de lo que realmente necesitas no te protege del dolor, solo lo pospone. Y cuanto más tiempo permanezcas en una situación que no está alineada contigo, más difícil será salir de ella. Por eso, lo que haces después de notar esas señales es tan importante. Porque no se trata solo de ese momento, sino de lo que representa, de lo que estás dispuesto a ver, a enfrentar y a cambiar. La claridad puede ser incómoda,
pero es poderosa. Te libera de la duda, te permite tomar decisiones con intención y te acerca más a la vida y a las relaciones que realmente quieres construir. Y al final, eso es lo que realmente importa. No evitar el dolor a toda costa, sino vivir con autenticidad. Con la certeza de que, pase lo que pase, estás actuando desde un lugar de verdad, de respeto propio y de conciencia. Porque en un mundo donde muchas cosas son inciertas, esa es una de las pocas garantías que realmente valen la pena.